Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La niebla se arrastraba desde el Miño como un animal perezoso y hambriento, devorando los contornos de los castaños y los robles, borrando los caminos de tierra que serpenteaban por la Galicia profunda. El aire olía a tierra húmeda, a hojas podridas y a humo de leña, un perfume antiguo que se aferraba a la ropa y al alma. En este mundo de verdes sombríos y silencios densos se movía un hombre menudo, de andares suaves y voz aflautada, casi femenina. Se llamaba Manuel Blanco Romasanta, aunque en las aldeas y en los pazos le conocían por muchos nombres: el vendedor ambulante, el sastre de Rebordechao, el buen guía de las montañas. Nadie sospechaba que tras su rostro apacible y sus maneras serviciales se escondía una oscuridad más profunda que los pozos ciegos y más antigua que las leyendas susurradas al amor del fuego. Su vida había comenzado en Esgos, en el año de 1809, bajo un signo de extrañeza. Lo habían inscrito como Manuela, pues su naturaleza no estaba del todo definida. Un misterio de la carne que lo marcó desde el principio, sembrando en su interior la semilla de ser otro, de no pertenecer del todo al mundo de los hombres. Creció como una niña hasta los 6 años, cuando su cuerpo cambió y se reveló como masculino. Le cambiaron el nombre, le vistieron con pantalones, pero la ambigüedad permaneció, una sombra sutil en sus gestos, en el tono de su voz, en la forma en que su mirada parecía entender los secretos de las mujeres mejor que ningún otro hombre. Aprendió el oficio de sastre, un trabajo de paciencia y precisión, y con el tiempo se convirtió en un buhonero, un alma errante con una caja de madera a la espalda, llena de hilos, agujas, ungüentos y baratijas. Recorría los caminos entre Ourense y Castilla, entre Portugal y Cantabria, llevando noticias, cosiendo rotos y vendiendo promesas. Era un hombre de confianza. Las mujeres de las aldeas, atrapadas en vidas de trabajo incesante y horizontes estrechos, veían en él una ventana a otro mundo. Manuel les hablaba de las grandes ciudades, de Santander y Oviedo, lugares donde una mujer sola podía encontrar trabajo, un buen salario, una vida digna lejos de la miseria y la servidumbre del campo. Sus palabras eran un bálsamo, un canto de sirena en medio de la monotonía. Y le creían. Como no creera aquel hombrecillo de aspecto inofensivo que sabía escuchar, que remendaba sus vestidos con manos expertas y que les ofrecía, no solo mercancías, sino esperanza. La primera fue Manuela García, una viuda de Rebordechao, y su hija Petra. Vivían solas, luchando por cada pedazo de pan. Manuel se convirtió en un visitante asiduo, un amigo de la casa. Les habló de un buen puesto como sirvienta para Manuela en Santander, en la casa de un canónigo rico. Manuela dudó, el miedo a lo desconocido era grande, pero la promesa de un futuro para su hija era más fuerte. Manuel se ofreció a acompañarlas, a guiarlas a través de las montañas, a asegurarse de que llegaran sanas y salvas. Una mañana de primavera, con el aire todavía fresco y las promesas floreciendo en sus corazones, partieron los tres. Manuel regresó solo unas semanas después. Traía noticias de Manuela, estaba feliz, trabajando mucho pero contenta, y enviaba sus ropas viejas para que las vendieran o las regalaran. La gente de la aldea asintió, era una buena noticia, una prueba de que el mundo podía ser un lugar mejor. Manuel vendió algunas de las prendas, un gesto de normalidad que disipó cualquier sombra de duda. Poco después, Benita García, hermana de Manuela, y su hijo Francisco, también decidieron seguir el mismo camino. Benita había recibido una carta, escrita por un escribano al dictado de Manuel, donde su hermana le contaba las maravillas de su nueva vida. La codicia y la esperanza son primas hermanas. Benita vendió sus pocas posesiones y confió su destino y el de su hijo al amable vendedor ambulante. De nuevo, partieron hacia las montañas, hacia ese norte prometido que Manuel dibujaba con palabras de seda. Y de nuevo, Manuel regresó solo. Traía más ropas que vender y la noticia de que Benita y su hijo estaban bien, instalados y felices. El patrón comenzaba a dibujarse, pero las líneas eran tan finas, tan sutiles, que nadie parecía ver el terrible dibujo que formaban. El bosque era su reino. Lejos de las miradas de los pueblos, donde los árboles se apretaban unos contra otros y la luz del sol apenas se filtraba, Manuel dejaba de ser el sastre amable y se convertía en otra cosa. El camino se hacía más escarpado, la conversación se agotaba.
Quizás la confianza de sus compañeras de viaje empezaba a flaquear al ver la soledad del paraje, al sentir el frío que no venía del viento. En algún punto del trayecto, en la espesura del monte, la promesa se rompía con una violencia súbita y brutal. No había testigos, solo el musgo que lo absorbía todo, las piedras mudas y el cielo indiferente. Los cuerpos desaparecían, devorados por la tierra, por los animales, por el tiempo. Lo único que quedaba eran sus ropas, sus pequeños tesoros, que Manuel recogía con la misma meticulosidad con la que cosía un dobladillo. Y el unto. La grasa humana. En la Galicia de aquellos tiempos oscuros, circulaba la leyenda del sacamantecas, un ser monstruoso que mataba a la gente para extraerle la grasa y venderla como ungüento milagroso. Roma Santa, con su conocimiento de hierbas y remedios, sabía que la grasa humana era un ingrediente codiciado por los boticarios para ciertas pócimas y cremas. Después de matar, se tomaba su tiempo. Con la frialdad de un matarife, extraía la grasa de sus víctimas, la procesaba, la convertía en jabones o la guardaba en vasijas para venderla en las boticas de Portugal. Era el último acto de profanación, reducir una vida humana, con sus sueños y sus miedos, a una simple mercancía, a un producto más en su caja de buhonero. La lista de desaparecidos crecía. Antonia Rúa y su hija Peregrina. Josefa García y su hijo José. Nombres de mujeres y niños que se desvanecían en el aire, dejando tras de sí solo un puñado de ropas que Manuel vendía con naturalidad en el mercado de Allariz o en las ferias de los pueblos cercanos. Pero la ausencia es un grito silencioso que, con el tiempo, se vuelve ensordecedor. Las sospechas comenzaron a germinar como malas hierbas. La gente empezó a atar cabos. Demasiadas mujeres que partían hacia Santander con el mismo guía. Demasiadas ropas de difuntos en manos del mismo vendedor. Las cartas que supuestamente enviaban las desaparecidas eran siempre leídas por Manuel, pues nadie más en la aldea sabía leer. La desconfianza, al principio un susurro, se convirtió en un murmullo y luego en una acusación abierta. Un día, en el mercado, una mujer reconoció una chaqueta que llevaba puesta una vecina. Era la chaqueta de su hermana, la que supuestamente estaba feliz en Santander. La confrontación fue inevitable. Las preguntas se hicieron más directas, más afiladas. Manuel Blanco Romasanta, el hombre de confianza, sintió por primera vez cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. El miedo, un animal que él conocía bien por infligirlo, se apoderó de él. Empacó sus pocas cosas y huyó. Se refugió en una aldea remota, cambió su nombre, intentó empezar de nuevo, pero su rostro y su fama ya viajaban más rápido que él. La justicia, lenta pero implacable como la lluvia gallega, ya le pisaba los talones. En el año 1852, fue finalmente arrestado cerca de la frontera con Portugal. Lo llevaron a la villa de Allariz, un lugar de piedra y agua, para ser juzgado. La noticia corrió como la pólvora, y el caso del hombre lobo de Allariz atrajo a gentes de toda la comarca. La sala del juicio era un hervidero de curiosos, de familiares de las víctimas, de periodistas venidos de Madrid. El hombre sentado en el banquillo no parecía un monstruo. Era pequeño, de mirada huidiza, y su voz, al declarar, era tan suave que el juez tenía que pedirle constantemente que la elevara. Al principio negó todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Las ropas vendidas, los testimonios, la grasa encontrada entre sus pertenencias. Acorralado, sin escapatoria, Manuel Blanco Romasanta confesó. Pero su confesión heló la sangre de todos los presentes y catapultó el caso desde el ámbito de lo criminal al terreno de la leyenda negra. Dijo que él no era el culpable. O no del todo. Declaró que sufría una maldición, una enfermedad terrible que lo aquejaba desde hacía años. Afirmó que, en las noches de luna llena, su cuerpo sufría una transformación atroz. Sus uñas se convertían en garras, su piel se cubría de un pelaje oscuro y sus dientes se afilaban como cuchillos. Se convertía en un lobo. Pero no estaba solo. Contó que corría por los montes en compañía de otros dos lobos, uno de Valencia y otro de Portugal, que también eran hombres malditos. Juntos, bajo el influjo de una sed de sangre irrefrenable, cazaban, mataban y devoraban a sus víctimas. Describió con un detalle espeluznante cómo atacaban a las mujeres y a los niños que él mismo guiaba al matadero, cómo desgarraban sus carnes y bebían su sangre.
Él, Manuel, era solo un instrumento de una fuerza oscura y superior, una víctima más de su propia bestialidad. La sala enmudeció. La licantropía. Una superstición medieval, un cuento de viejas para asustar a los niños, irrumpía de lleno en un proceso judicial del siglo XIX. El fiscal se burló de la historia, la calificó de patraña, de un intento desesperado por eludir la pena capital. Lo acusó de ser un asesino frío, calculador y sádico, que utilizaba las leyendas locales para enmascarar su brutalidad y su codicia. Presentó pruebas de que Romasanta había matado a 9 personas, aunque él había confesado 13 muertes. Demostró que había vendido sus pertenencias y que había comerciado con su grasa. Para la acusación, el caso era sencillo, se trataba de un asesino en serie, quizás el primero del que se tenía constancia en la historia de España. Pero la defensa se aferró a la increíble historia. Trajeron a médicos y a curanderos. Unos hablaban de monomanía, de una locura parcial que afectaba a la voluntad del reo. Otros, los más crédulos, susurraban que en aquella tierra de megas y aparecidos, cualquier cosa era posible. El propio Romasanta nunca flaqueó en su versión. Se describía a sí mismo como un ser atormentado, un hombre que luchaba contra la bestia que llevaba dentro y que siempre perdía la batalla. Su relato era tan coherente, tan lleno de detalles, que sembró la duda en algunos miembros del tribunal. ¿Era un actor soberbio o un demente convencido de su propia fantasía? El juicio se convirtió en un espectáculo nacional. Los periódicos de la capital publicaban crónicas detalladas, mezclando los hechos probados con las leyendas más escabrosas. El hombre lobo de Allariz se convirtió en una celebridad macabra. Su historia tocaba las fibras más profundas del alma española, la lucha entre la razón ilustrada y la superstición ancestral, entre la ciencia y el misterio. El tribunal, finalmente, lo declaró culpable de 9 asesinatos. La sentencia fue la esperada, la pena de muerte mediante garrote vil. La justicia de los hombres había dictado su veredicto, el monstruo debía ser ejecutado. Sin embargo, cuando todo parecía decidido, un nuevo personaje entró en escena. Un hipnólogo francés llamado Monsieur Philips, que se hacía llamar el magnetizador, leyó sobre el caso en la prensa y quedó fascinado. Envió una carta al ministro de Gracia y Justicia y otra a la propia reina Isabel II. En ella, argumentaba que Romasanta no era un criminal común, sino un enfermo que sufría de un trastorno mental conocido como licantropía clínica. Sostenía que ejecutarlo sería un acto de barbarie, que se estaría matando a un hombre por su locura y no por su maldad. Proponía que se le permitiera estudiar al reo, someterlo a hipnosis para intentar llegar a la verdad de su mente torturada. La intervención del francés, en una época en que la ciencia de la mente comenzaba a dar sus primeros pasos, tuvo un eco inesperado. La reina Isabel II, quizás conmovida por la extraña historia o influenciada por las corrientes más progresistas de su corte, decidió intervenir. En un acto de clemencia insólito, conmutó la pena de muerte de Manuel Blanco Romasanta por la de cadena perpetua. El hombre lobo no moriría en el patíbulo. Su vida sería perdonada para que la ciencia pudiera estudiar el abismo de su locura. Romasanta fue trasladado a la prisión de Celanova, un antiguo monasterio convertido en cárcel. Allí pasó el resto de sus días, lejos de los bosques que habían sido su coto de caza y su infierno personal. Se convirtió en una leyenda viva, un monstruo enjaulado que atraía a curiosos y a los primeros estudiosos de la criminología. Nunca se retractó de su historia. Siguió afirmando que la maldición lo acompañaba, aunque entre los muros de la prisión la bestia parecía dormida. Monsieur Philips nunca llegó a hipnotizarlo. La burocracia o el desinterés final de las autoridades lo impidieron, y el misterio de lo que realmente había en la mente de Romasanta quedó sellado para siempre. Murió en la cárcel 10 años después, en el año 1863, a causa de un cáncer de estómago. Su muerte fue tan discreta como ruidosa había sido su vida. Con él se fue el secreto de su doble naturaleza. Fue Manuel Blanco Romasanta un astuto asesino en serie que construyó una coartada genial a partir del folclore de su tierra, aprovechándose de la ignorancia y la superstición de la época. ¿O fue realmente un hombre enfermo, un psicópata cuya mente fracturada creó un monstruo para poder soportar el horror de sus propios actos? Quizás la verdad, como tantas veces, se encuentra en un territorio intermedio, en la niebla donde la maldad y la locura se entrelazan hasta ser indistinguibles. Su historia perdura,
contada en voz baja en las noches de invierno en Galicia. Se ha convertido en un cuento de terror, en una leyenda negra que advierte de los peligros que acechan en los bosques y, sobre todo, en el corazón de los hombres. La figura del sastre errante, del amable vendedor de promesas que se transformaba en bestia, sigue recorriendo los caminos de la memoria colectiva. Y en los montes de Allariz, cuando el viento aúlla entre los árboles y la niebla lo borra todo, algunos todavía creen escuchar el eco de una carrera desesperada, el gruñido de un lobo que no es de este mundo, recordando a todos que el monstruo más terrible es a menudo el que se viste con la piel de la normalidad. La tierra gallega, que se tragó a sus víctimas, guardó también su secreto, dejando que su nombre, Manuel Blanco Romasanta, quedara para siempre grabado a fuego en la crónica más oscura de España, como el hombre lobo, el sacamantecas, el asesino que hizo dudar a una reina y que convirtió su propia vida en la más espantosa de las leyendas. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.